Vamos a hablar enseguida en Andalucía Capital con José Luis Jiménez, director general de Unicor Vida, y también con Óscar García Oltra, director corporativo de Desarrollo Estratégico y Marketing de Unicaja. Hoy protagonista, como decimos, el sector seguros de la mano de Aviva y Unicaja. Les invitamos a que se queden con nosotros. Comenzamos Andalucía Capital. Así que ahora hablamos con nuestro siguiente invitado, Óscar García Oltra, director corporativo de Desarrollo Estratégico y Marketing de Unicaja. También muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en Andalucía Capital. Buenas tardes, Diego, un placer. Bueno, lo acabamos de escuchar, don Óscar, en la información que ofrecíamos, visto el panorama y también por lo que nos contaba antes don José Luis Jiménez del déficit de ahorro en España y por ende en Andalucía. Vamos a hablar de productos. ¿Qué tipo de productos de ahorro a largo plazo podemos encontrar, en este caso, en su entidad, en Unicaja, para ayudar a ahorrar a los andaluces? Nuestra gama de productos cubre todas las modalidades existentes de ahorro en planes de pensiones. Como no puede ser de otra forma, ten en cuenta que Unicaja es la entidad andaluza por excelencia, sobre todo después de este proceso de consolidación tan duro que ha sufrido el sector y que antes comentabas. Somos el 7º grupo bancario de España y una de las entidades más solventes. Por tanto, cualquier producto que necesite uno de nuestros clientes, sin duda lo puede encontrar en nuestras oficinas. En concreto, en planes de pensiones, tenemos oferta desde los productos más conservadores posibles, aquellos que invierten principalmente en renta fija, como productos para un perfil más agresivo, que están basados en renta variable. Uh-huh. Y en estos meses en los que estamos, sin duda, con la mirada puesta ya en el final de año, ¿qué ventajas tiene contratar un plan de pensiones y cuáles van a ser esas ventajas fiscales a partir de 2015 tras la reforma? Pues mira, todo el mundo cuando habla de ventajas en planes de pensiones se suele referir a la típica ventaja económico-fiscal, pero hay una ventaja muy superior. Es el beneficio de pensar que uno está asegurado en el futuro, ¿no? Que tiene una garantía y que tiene una tranquilidad. Para mí, esa es la principal ventaja que tiene. Es verdad que aparte hay unos beneficios fiscales, unos beneficios económicos que tienen que ver con que la aportación al plan de pensión que hagas tú al final de año te resta de alguna forma la base imponible de cara al año siguiente pagar impuestos, ¿no? Es decir, es como si lo que tú has aportado en planes de pensiones se te descontara de los ingresos que has tenido ese año y que por tanto finalmente vas a acabar pagando menos impuestos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué criterios básicos deberíamos seguir a la hora de contratar un plan de pensiones? Y también queríamos preguntarle qué productos son los preferidos o los más demandados por los clientes. Pues, a ver, por un lado, por contestar también acerca de los cambios que la reforma fiscal va a introducir. Sí. El principal cambio se basa en que el límite anual de aportación que tenía desgravación hasta ahora era entre 10.000 y 12.000 euros en función de la edad del aportante, y ahora se ha limitado a 8.000 euros. Eso tiene algunas implicaciones, sobre todo en aquellos individuos que sí que aspiraban a un mayor nivel de vida con una pensión superior, y de alguna forma ahora la tienen más limitada, por lo tanto van a tener que empezar a ahorrar un poquito antes. En relación a los criterios básicos, cuando uno se plantea hacer un plan de pensiones, es importante tener en cuenta qué rentabilidad histórica está dando el plan de pensiones que quiere elegir, qué comisiones va a pagar, si invierte en activos de renta fija, qué duración tiene esos activos, si está invirtiendo en planes de pensiones en divisa distinta al euro, qué va a pasar con la divisa. Quiero decir, hay una complejidad en la elección del plan de pensiones que sugiere que puede ser interesante recibir asesoramiento especializado, ¿no? Los productos preferidos, al final es que todo depende del perfil del individuo, ¿no? Sobre todo del perfil de riesgo. Y el perfil de riesgo suele estar muy asociado a una variable objetiva que es la edad, y después a variables más subjetivas como son pues las distintas aversiones al riesgo que tienen las personas, ¿no? Seguro que tú y yo no tenemos la misma concepción del riesgo y estamos dispuestos a apostar o a jugar más o menos con nuestro dinero, ¿no? Uh-huh. Para las personas jóvenes, yo soy joven y yo, por ejemplo, tengo mi plan de pensiones principalmente en renta variable, porque con todo lo que queda por delante, pues hombre, una inversión en bolsa probablemente me acabe dando una rentabilidad superior a la rentabilidad que se obtiene en activos de renta fija. Uh-huh. Para una persona que está próxima a su edad de jubilación, es muy sensato pensar que su principal motivación es
que no me toquen lo que ya tengo, ¿no? Que estoy cerca de mi jubilación, no quiero ningún susto, no quiero ninguna sorpresa, y por tanto los planes más conservadores son los más indicados para este perfil de persona. Por tanto, depende mucho también la edad del contratante, es un factor clave a considerar. ¿Cuál es el mejor momento desde ese enfoque para contratar un plan de pensiones? Pues José Luis lo ha comentado antes, el ideal, aunque el ideal a veces está reñido con la realidad de la situación de cada uno, el ideal es empezar a aportar a un plan de pensiones cuando uno empieza a trabajar. Al final, José Luis hablaba de un 9%, pero imaginemos que tú eres capaz de destinar un 5% de los ingresos que tienes mensuales, netos de impuestos, al plan de pensiones. Seguro que cuando llega tu edad de jubilación, la bolsa que tienes es inesperadamente positiva, ¿no? Es una bolsa que tú te has ganado, que has ido generando durante toda tu vida laboral, y que siempre va a ser muy superior a que si uno empieza a pensar en planes de pensiones a los 40 y pico años, que yo entiendo que es la edad en la que uno empieza a pensar, porque cuando eres joven empiezas a trabajar, quieres una vivienda, te casas, tienes unos gastos, tienes unos niños, y con 40 y pico, pues a lo mejor gran parte de esos gastos o de ese esfuerzo financiero lo tienes ya superado, ¿no? Pero no es lo ideal. Lo ideal sería empezar el día que empiezas a trabajar. Y en este caso, ¿qué recomendaciones hace a los ahorradores que cuente con este tipo de producto y a quienes están pensando en contratarlo? También le quería preguntar, precisamente por el momento económico que vivimos, la crisis quizás ha influido a la hora de que el contratante de este tipo de productos se apriete un poquito más el bolsillo y no lo haga o lo retrase. Bueno, es un tema de prioridades, ¿no? El futuro es una prioridad para todo el mundo, pero cuando el presente aprieta, pues es razonable y es entendible pues que el futuro lo dejas un poco de lado, ¿no? La crisis ha sido muy dura y hay un porcentaje de la población que no ha podido ahorrar porque probablemente no tenía para vivir en el presente. Esas personas, evidentemente, es que no se les puede exigir nada, más bien se les tiene que ayudar a que recuperen su estatus, su situación económica y que ojalá en el futuro y a corto plazo puedan volver a seguir ahorrando. Y las personas que no han sufrido la crisis en sus propias carnes, lo que han sufrido es la incertidumbre del futuro, ¿no? Del futuro más próximo me refiero. Y esas personas probablemente han dejado de ahorrar pensando en el futuro, sí que han podido ahorrar, pero no han ahorrado pensando en el futuro, sino pensando en el futuro muy inmediato, en qué me pasará el año que viene si las cosas van todavía peor, ¿no? Esas personas probablemente no han destinado lo mismo que solían destinar a planes de pensiones, y esas son las primeras que hoy, donde ya los nubarrones parece que están desapareciendo del cielo, son las primeras que deberían volver a pensar en su futuro, pero no el más inmediato, sino en el futuro a medio o largo plazo, en el de la jubilación. Los últimos meses del año en los que estamos son el momento álgido de las campañas para contratar planes de pensiones. ¿A qué se debe? Y lo estamos viendo, este aluvión de productos que tenemos ahora para poder elegir encima de la mesa, ¿no? Pues mira, nos guían los motivos fiscales. Es decir, tenemos hasta final de año para hacer la aportación que computará, que reducirá tu base imponible, como hemos comentado antes, en el IRPF del año que viene. La gente somos así. Cuando el 31 de diciembre es el último día, pues unos días antes empiezas a pensar, cuando era la fecha última, me queda poco, vamos a empezar a... Nos gusta lo del último minuto. Exactamente, pero somos así todos, ¿eh? Sí. Es verdad que no hay ningún otro motivo. Lo ideal sería una aportación periódica que tú te la marcas en función de tu esfuerzo, de tu capacidad financiera que tienes, y que todos los meses tú te olvidaras y fueras aportando, ¿no? Desafortunadamente eso no es lo habitual, como decimos, y como todas las entidades lo sabemos, pues le ponemos toda la carne en el asador en los últimos meses del año, pues para intentar convencer a las personas que tienen que aportar de que lo hagan y de que lo hagan con nosotros, ¿no? En el caso de Unicaja, pues conocedores de esta situación, tratamos de incentivar y facilitar al máximo posible que los clientes hagan aportaciones en nuestros planes de pensiones, y tenemos iniciativas como que devolvemos el 2 o el 3% en efectivo del plan de pensiones que nos traspasen. Es verdad que tiene que ser un plan de pensiones mínimo de 6.000 euros y la máxima cuantía que devolvemos en efectivo son 2.000, pero hay pocas formas más sencillas de ganar dinero. Es decir, solo con coger tu plan de pensiones que tienes en otra entidad y traerlo a Unicorp, a Unicaja, con Aviva, te ganas el sueldo de un mes, probablemente, ¿no? Si haces aportaciones, si decides en este momento, oye, voy a hacer una aportación periódica, pues lo que le damos son puntos para nuestro catálogo de Unipuntos, que aquí en Andalucía es muy conocido, para después obtener regalos, el que él elija, de un catálogo muy amplio, e incluso para aquellas personas que se han dado cuenta ahora a finales de año que el año se les ha echado encima, que no tienen la liquidez hoy
para hacer un plan de pensiones tenemos préstamos a tipo cero, hasta 6.000 euros, para que tú puedas hacer la aportación este año, te beneficies el año que viene ya del beneficio fiscal y ya devuelves el préstamo sin ningún tipo de interés. Es decir, es el momento de pensar en plan de pensiones y en Unicaja estamos preparados para facilitarlo. En ese sentido, ¿qué valor diferencial representa Unicaja frente a otras entidades financieras que distribuyen productos de ahorro? Pues mira, yo creo que en Unicaja nos destacamos, al menos en Andalucía, por ser una entidad muy involucrada con el tejido empresarial por un lado y de particulares por otro, ¿no? Tenemos una red de oficinas que o es la más grande o está entre las más grandes en Andalucía, somos más cercanos. Por tanto, entendemos que hay un producto para cada persona y para cada tipo de ahorrador. Como comentábamos antes, consideramos imprescindible llevar a cabo una labor de asesoramiento personalizado y nuestra amplia gama de productos permite precisamente elegir un producto acorde a las necesidades de cada cliente. Es decir, recomendamos que los ciudadanos andaluces se acerquen a nuestras oficinas y podrán comprobar ese trato cercano y ese asesoramiento profesional, que es una de las máximas de nuestro negocio. No puedo irme hoy del programa, o no nos podemos marchar hoy del programa de Andalucía Capital sin hacer una pregunta como directivo de una entidad financiera radicada fuertemente en Andalucía. ¿Cómo percibe la evolución de la economía de nuestra tierra y de la empresa andaluza? Yo creo que ya ha habido un punto de inflexión claro durante este año, desde finales del año pasado quizás, pero sobre todo desde principios de este año. Es verdad que ha sido una crisis muy dura y que va a costar retomar los niveles de actividad y desde luego de paro que teníamos precrisis. Pero las cosas han cambiado, el ambiente es distinto. A nivel de entidades financieras, siempre las entidades financieras hemos estado dispuestas a dar crédito porque vivimos principalmente de eso y no se puede entender que una empresa no quiera vender sus productos. Pero efectivamente este año hay un esfuerzo especial en apoyar el tejido empresarial y de particulares porque nosotros ya hemos visto que hay una diferencia, que vamos para arriba. Pues nos lo dice usted y nos lo dicen todas las semanas muchos empresarios que lo están empezando a notar y todos deseamos que eso sea así, que esa evolución de la economía vaya por ese camino. Les decíamos hoy que para ayudar a entender un poco mejor todos estos conceptos de los que han escuchado hablar, para conocer cómo ahorra, cómo planifican su jubilación los andaluces, íbamos a hablar con dos directivos que lo viven muy de cerca del mundo financiero y la verdad es que yo creo que lo hemos hecho de forma muy completa. Con José Luis Jiménez, director general de Unicor Vida, y con Óscar García Oltra, director corporativo de Desarrollo Estratégico y Marketing de Unicaja. Muchas gracias, don Óscar, por habernos acompañado hoy en Andalucía Capital. A vosotros. Gracias a nuestros dos.